Listo. Entonces, bueno, ustedes ya saben que a mí no me gusta asumir que ningún tema está visto. Por más de que ya lo hayamos trabajado, por más de que yo sepa que ya lo han visto, no me gusta asumir tema como visto. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona la mente humana, sé que por más de que lo hayamos visto el año pasado, no quiere decir que lo vayamos a tener presente por siempre. Igual la idea nunca va a ser memorizar, sino que poco a poco con la práctica, con los años de práctica, o sea, generalmente cuando yo les digo que con la práctica lo vamos a ir entendiendo, no me refiero a que necesariamente suceda en la misma semana o en el mismo periodo o en el mismo año. Con la práctica me refiero a que ustedes llevan un proceso, generalmente, bueno, digamos que en este tipo de sexto a 11, en el cual están practicando todas las temáticas. Entonces, por eso no se les haga raro cuando veamos cosas, repitamos o volvamos a revisar conceptos o cosas que ya hayamos trabajado antes. ¿Por qué? Porque recuerden que yo no asumo, a mí no me gusta asumir tema visto, sino que yo entiendo que todo es un proceso, entonces poco a poco lo vamos a ir revisando. Obviamente que ya, cuando ya lo hemos visto previamente, pues va a ser mucho más rápido y lo vamos a utilizar para lo que necesitemos, pero eso no quiere decir que no lo volvamos a revisar, ¿sí? Yo nunca suelo tomar temas como vistos porque lo que les digo, o sea, no considero que eso sea un proceso sano, ¿sí? Eso es como obligarlos a memorizar cosas porque sí, que aparte de memorizar, pues que les perdure esa memoria años y años. Y no, la idea es que conforme lo vamos utilizando, lo recordamos y cada vez con esa práctica, cada vez que lo recordemos, ese tema para ustedes va a ser mucho más sencillo. Ya el otro año, cuando volvamos a revisar teorema de Pitágoras al empezar trigonometría, ya va a ser mucho más intuitivo, es mucho más fácil cuando los vamos así revisando poco a poco, periódicamente, que cogerlo así de tajada de una. Entonces, esa es la razón por la cual siempre como que vamos a ir refrescando temas, también como que en el año vamos a ver temas que de pronto luego más adelante vayamos a repetir, porque así funciona el proceso de aprendizaje. Nos toca ir practicando poco a poco y con esa práctica no es en solo un año, sino es una práctica de un proceso continuo. ¿Listo? O sea, básicamente la clase de matemáticas se ve como todo un sistema o un conjunto de clases, no necesariamente la clase de cada año. Entonces, hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras, para, uy, ¿qué pasó acá? Listo, para congruencia de triángulos. ¿Listo? ¿Esto con qué necesidad? Pues resulta que los triángulos que nosotros vemos que sean congruentes no necesariamente tienen que ser todos isósceles o escaleno, ¿sí? De todos los tipos, sino que también vamos a encontrarnos triángulos rectángulos y también pueden ser congruentes. La cuestión es que con los triángulos rectángulos, pues hay unas características en especial que hay que tener en cuenta y son dadas por este teorema de acá. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Básicamente los triángulos rectángulos son aquellos que surgen o son la mitad de un rectángulo. Por eso se llaman triángulos rectángulos realmente. Entonces planteemos acá un rectángulo. Acá tenemos un rectángulo. ¿Todos de acuerdo con que esto es un rectángulo o alguien ve alguna otra figura? Uno no sabe, puede pasar. Todos de acuerdo con que esto es un rectángulo. Si Pues yo, depende, tiene 4 ángulos rectos, ¿no? No sé en las sí, otras. sí, perfecto. Clasifica como un rectángulo, perfecto. ¿Qué pasa si yo trazo una línea recta que divide este rectángulo en dos por la diagonal? Entonces, si yo hago eso, chas, 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 así, de esta manera, por la diagonal, me van a surgir dos triángulos, ¿cierto? Entonces, básicamente, un triángulo rectángulo es aquel que si tú lo juntas con otro de las mismas medidas, va a formar un rectángulo. O de otra manera, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Este de acá. Siempre, todos los triángulos rectángulos son aquellos que van a tener una línea, o bueno, dos líneas que son directamente perpendiculares. ¿Listo? Que si una va hacia arriba, la otra la cruza perpendicularmente. Siempre. Que entonces, ¿cómo podemos también saber? Pues porque si nosotros le juntamos acá otro, pues formamos un rectángulo. ¿Listo? Por eso se llama triángulo rectángulo. Ahí sí vemos un cuadrado, más bien. Podría ser también un cuadrado, pero un cuadrado es un rectángulo.
Un cuadrado es un rectángulo de sus medidas iguales, pero un cuadrado Ah, sigue bueno, siendo pues sí. un rectángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tenemos particulares de estos triángulos rectángulos? Tenemos diferentes medidas, ¿cierto? Tenemos la medida del cateto opuesto, o que le llamamos lados o catetos. Es mejor que desde ya nos vayamos familiarizando con los catetos porque van a ser los términos que vamos a usar en trigonometría el otro año. Entonces es importante que desde ya nos vayamos a ir familiarizando con esos términos. Entonces tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. ¿Listo? Son los dos catetos, los dos lados que finalmente me forman el ángulo de 90 grados. ¿Qué otro lado tenemos? Tenemos la diagonal. Esta diagonal, ¿cómo es que se llama? ¿Me recuerdan? ¿No se acuerdan? Creo que es la hipotenusa, ¿no? Ajá, la hipotenusa, que siempre va a ser esta diagonal. La diagonal se llama hipotenusa. ¿Listo? Siempre va a ser la diagonal, entonces no importa la ubicación del triángulo, siempre la diagonal va a ser mi hipotenusa. El teorema de Pitágoras me plantea tres ecuaciones fundamentales que relacionan estas tres medidas de los triángulos, dependiendo pues el dato que nosotros queramos hallar. Si nosotros queremos hallar la hipotenusa y conocemos los datos de los catetos de los otros dos lados, que no son esta diagonal, sino conocemos los otros, entonces la ecuación va a ser cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Podría ser primero cateto adyacente y luego el cateto opuesto, no importa, recuerden que la suma es una operación conmutativa. ¿Qué quiere decir que sea conmutativa, chicos, chicas? ¿Alguien sabe qué Que quiere uno de decir? los factores no agregan, no afecta el resultado. Exacto, perfecto. Eso quiere decir que sea conmutativo. ¿Qué operaciones son conmutativas? La suma y la multiplicación. La suma no importa el orden de los factores, pues siempre te va a dar el mismo resultado. No importa si es 3 más 5 igual a 8 o 5 más 3 también es igual a 8. Entonces, en ese orden de ideas, acá no importa si primero ponen el cateto opuesto o el cateto adyacente. Como estamos sumando, no importa ese orden. La multiplicación es lo mismo. La multiplicación también es conmutativa. No importa el orden de los factores, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Cosa que no pasa con la resta. Entonces, pónganle mucha atención, pues ustedes ya saben que la resta varía, ¿no? La resta varía según el orden, porque una cosa es, yo qué sé, 3 menos 2 es 1, pero 2 menos 3 es menos 1. Entonces, ahí sí importa el orden en el cual estén ubicados los factores, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. La suma y la multiplicación son operaciones conmutativas, mientras que la resta y la división no lo son. Esas dos operaciones, resta y división, sí dependen del orden que tengan sus factores. Ahí sí el resultado puede ser totalmente diferente. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque en la ecuación que vamos a usar para hallar cada uno de los catetos, por ejemplo el del cateto opuesto, hay que tener en cuenta que siempre el primer dato que vamos a colocar va a ser el de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Acá como es una resta, como esta ecuación es una resta, entonces ahí sí es fundamental tener en cuenta que primero siempre debe ir la hipotenusa. ¿Por qué debe ir primero siempre la hipotenusa? Porque resulta que este dato, el dato que tenga, la medida que tenga la hipotenusa, va a ser siempre el dato mayor. Nunca ninguno de los lados va a ser mayor que la hipotenusa. No podría, no tendría ningún sentido. Este siempre va a ser el lado más grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué debe ir siempre de primeras? Porque si fuera de segundas, como ese es el dato más grande, nos daría un número negativo. Y resulta que las raíces cuadradas no están definidas para números negativos. Entonces, es por eso que siempre este resultado de acá nos debe dar positivo. Y para que eso sea así, siempre la hipotenusa es la que debe ir primero. Esto se los digo en son de que si se los quieren aprender, ¿no? Porque igual ustedes saben que estas ecuaciones no son de aprender, sino de saberlas usar. Pero igual les doy la razón por la cual están organizadas como están organizadas. Si se la quieren aprender, tener en cuenta que cada vez que vayan a hallar un cateto, ya sea el opuesto o el adyacente, dentro de la raíz siempre va primero la hipotenusa y le restan el otro cateto. ¿Listo? Al cuadrado, ¿no? Ya saben que siempre es al cuadrado.
Es importante, en la de la hipotenusa no importa el orden porque igual están sumando. Entonces no importa en el orden que ustedes lo hagan, pues esa suma es conmutativa, entonces todo bien. Pero en la resta, como la resta no es conmutativa, es importante que siempre vaya de primeras el dato de la hipotenusa, siempre. Porque pues como es el dato mayor, entonces así cuando yo lo reste con el otro dato del lado, el resultado va a ser positivo. Siempre que yo sume siempre que yo reste una cantidad grande a una más pequeñita, el resultado siempre va a ser positivo. Y pues eso es conveniente para la raíz. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos estas ecuaciones de acá que las usamos dependiendo pues la conveniencia que necesitemos. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a plantear por acá un ejercicio con lo de la congruencia de triángulos. Mientras tanto, si quieren, entonces vayan a ir copiando hasta ahí los apuntes. Listo, entonces tengo este ejercicio por este lado, ¿no? Que también es de congruencia de triángulos. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión es que me dicen que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio podrían ser congruentes en este caso? Lado, lado, lado. Ángulo, lado. Por lado, lado, lado. Lado, 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 ¿cierto? Acá, Aunque, discúlpenme, este dato no me quedó donde era acá. ok. Perdón, es este. Listo. Nos dicen listo, son congruentes. Evidentemente por el único criterio que podrían ser congruentes es por el criterio lado, 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 por la cuestión de que acá no conocemos, bueno, sí conocemos un ángulo, sí conocemos que este es de 90 grados, pero no conocemos otro, como para saber el dato restante. Recuerden que siempre como que podemos hallar el otro con la ecuación de que, con el hecho de saber de que la suma de los ángulos internos siempre nos va a dar 180 grados. Pero para eso por lo menos debemos conocer dos ángulos, por lo menos. ¿Por qué? Pues porque no podríamos solucionar esa ecuación. Recuerden que siempre va a ser bueno, digamos, alfa más beta más tita, eso nos da 180 grados. Digamos que yo conozco alfa, ¿sí? Que es 90 grados. Pero beta no lo conozco y tita tampoco, eso quiere decir que tendría una ecuación con dos incógnitas, no se podría solucionar, no hay forma de solucionarlo, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido como esforzarse en buscar el otro ángulo, pues porque no tenemos los datos suficientes y en una ecuación lineal, o sea, en una ecuación que es solo un sistema de ecuación, no podemos tener dos incógnitas, solo se puede tener una. Entonces, ni modos. Este criterio no puede ser ningún criterio con ángulos, pues porque no hay forma de conocer siquiera otro ángulo. Por lo menos debo conocer dos. Pero acá estos triángulos son rectángulos, cosa que no pasaba con los otros triángulos que, por ejemplo, trabajamos ayer. ¿Qué pasaba? Pues esos triángulos, bueno, todo bien, como que podíamos jugar ahí con sus ángulos o que si teníamos una expresión como en forma de ecuación la podíamos solucionar, pero como tal no hay un teorema o un criterio específico que nos diga que nosotros podemos hallar o medir la medida de los lados externos de los otros triángulos. Solo está establecido uno para los triángulos rectángulos. En este caso, como este, sí podemos entonces hallar la medida de sus otros lados. ¿Cierto? Sí podemos verificar ese criterio de lado, 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 porque pues nos podemos apoyar en el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Por una pregunta, Dímelo. tal vez ya lo dijiste, pero estoy un poco dormido. El teorema de Pitágoras nada más aplica para triángulos rectángulos, ¿cierto? Sí, señor, solo para triángulos rectángulos. Entonces, de ahí a que, pues con los otros triángulos no teníamos como forma de averiguar la medida de sus lados externos,
porque no hay un teorema para ello. En cambio, en estos rectángulos sí se puede, entonces lo vamos a utilizar. Me dicen que estos dos pues son congruentes, perfecto, bajo el criterio lado, 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 pero debemos comprobarlo, ¿sí? Debemos comprobar, la idea es comprobar esos criterios. Entonces, miremos, acá tenemos 5, 5. Resulta que esta medida de acá es de 12, la hipotenusa, eso quiere decir que esta hipotenusa también debería ser de 12. Igual que este lado de este triángulo, voy a llamar este triángulo 1 y este triángulo 2. Vean que conocemos el cateto opuesto del triángulo 2, que es de 10.9, entonces el otro debería medir lo mismo. Obviamente nosotros ya partimos del hecho de que son congruentes, por ende sus lados son iguales, pero si necesitamos comprobarlo, entonces lo vamos a comprobar por medio de los cálculos. Primero vamos a hallar el cateto que le falta al triángulo 1. ¿Listo? Entonces, el cateto que le falta al triángulo 1 va a estar dado por, utilicemos esta de acá, la del cateto opuesto. Entonces, diremos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide mi hipotenusa en este caso? 12. 12. ¿Sí? Listo, 12 al cuadrado menos el cateto adyacente. Entonces, en este caso es el 5. Entonces, 5 al cuadrado. Perfecto. Entonces, acá va a ser cateto opuesto igual a. ¿Cuánto me da igual a? Parece que hubiera dicho igual a. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? ¿144? Listo, 144. Menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? Ese no es necesario con calculadora. 25. 25, listo. Listo, perfecto. Ahora seguimos. Entonces acá nuestro cateto opuesto, que es el que le hace falta, es el que nos hace falta conocer de este triángulo 1, va a ser igual a, vamos a restar eso, entonces va a ser 144 menos 25, eso me da 119, ¿sí o no? Todos los que estén ahí, porfa, vayan a ir verificando las cuentas en su calculadora. Es importante que así no participemos, pues nos demos cuenta que sí nos da lo mismo. ¿Listo? Entonces acá raíz de, upa, esa raíz me quedó toda chueca. Otra vez me quedó chueca. Bueno, ahí más o menos. Entonces, 144 menos 25 nos da 119. Y finalmente, ¿cuál es la raíz cuadrada de 119? ¿Qué dicen por ahí? Revisen en sus calculadoras. A ver, 10,90. 10,90 o 10,9. ¿Listo? Importante, chicos. Ya cuando yo resuelvo la raíz, quito la raíz. Suele pasar que entonces resuelvo la raíz y le sigo poniendo la raíz y así indefinidamente. No, ya resolví la raíz, ya se me va el signo de la raíz. Listo, vean que acá ya comprobé que este lado efectivamente mide 10.9. Perfecto. Entonces ya se va apareciendo más al otro lado. ¿Qué me hace falta para definir concretamente que estos dos son congruentes? ¿Qué me haría falta ahí? Ayer la hipotenusa del triángulo 2. Listo, vamos a hallar la hipotenusa del triángulo 2. Y a ver, Valentina Rojas, ¿qué dato debería darme la hipotenusa del triángulo 2 para que sean congruentes? ¿Cuánto me debería dar? No, yo le leí ahí los labios, dice que no sé. ¿Cómo así que no sé? Yo no dije eso jamás. A ver, Johanna, cuéntame, ¿cuánto debería darnos la hipotenusa 2? La hipotenusa 2 nos debería dar 10,9, ¿no? No, porque mira que debería darnos igual que la hipotenusa 1. En este caso nos debería dar 12, porque mira que 10,9 nos dio, ya tenemos esa medida, que es la de este lado. Entonces, para que estos dos triángulos sean congruentes, deberían tener la misma medida de sus lados. Entonces acá ya tenemos 5 y 5, ya tenemos este 10,9 y 10,9, esto, el cateto, que a pesar de que... Disculpa, es que me confundí de lado. No, no te preocupes, no te preocupes. Entonces acá lo que nos falta es el dato de la hipotenusa. Para que estos realmente sean iguales, debe medir 12. Vamos a ver si sí mide 12. Entonces acá en el 2 vamos a utilizar esta ecuación, la primera, que es la de hallar la hipotenusa. Entonces va a ser la hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada del
Cateto opuesto, entonces va a ser de 10,9 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Listo? Ahí, por ahí, todas con sus calculadoras, ¿cuánto nos da 10,9 al cuadrado? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Qué dice María Gabriela? ¿Qué dices, María? ¿Cuánto nos da 10,9 al cuadrado? Ya saben que eso es 10,9 por 10,9, prácticamente. $118.81. 118, dicen, 118.81. ¿Sí? ¿Por ahí a María Gabriela te dio lo mismo? Sí, profe. Sí, o sea, de lo mismo. Sí, profe, me dio lo Me mismo. dio lo mismo. Perfecto, listo. Más 5 al cuadrado, entonces 5 al cuadrado es 5 por 5, eso nos da 25. ¿Sí o no? Entonces acá finalmente la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de, realizo esta suma, entonces 118.81 más 25. ¿Cuánto nos da eso, chinas? $143.81. Perfecto, 143.81. Muy bien. Finalmente acá lo que vamos a hacer es hallar la raíz cuadrada de 143.81. Entonces, el raíz de eso nos da, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 11.99. 11.99. ¿Por qué no nos da el 2 exacto? ¿Quién sabe por qué no nos da el 2 exacto? Casi nos da 12. ¿Por qué no da el 2 exacto? Por los decimales de las anteriores resultados. Exactamente. Resulta que como en todo, casi en la mayoría de resultados nos comemos decimales, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, vean que acá, este 10.9 realmente era 10.90 y más números. Digamos, si yo hago 10.9 al cuadrado, bueno, ese sí me daba cerradito, pero nomás acá ya nos habíamos comido unas cuantas cifras de decimales. Eso pasa siempre que trabajamos con decimales. No quiere decir que entonces tenemos que usarlos todos, porque no es necesario, a no ser que estuviéramos, por ejemplo, construyendo un puente, ¿no? Que de pronto esos puentes que acá en Colombia se la pasan cayéndose, el día que los prueban parece y se destruye por completo, pasa por ese tipo de cosas, ¿no? Pasa por la cuestión de no ser tal vez rigurosos con las décimas, entonces, se cae el puente. Mientras que no estemos construyendo algo o aplicando realmente el cálculo como una infraestructura o bueno, algo en específico que necesite de la rigurosidad, tampoco es necesario utilizar todos los decimales, ¿no? Ya nosotros lo sabemos, que generalmente usamos 2 o 3 después de la coma, a veces hasta solamente 1. En cuestiones prácticas del colegio, digamos en ejercicios como tal, no es necesario que nos dé totalmente exacto porque igual se entiende el punto. Acá nosotros entendemos, listo, 11.99 es casi 12, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Pero recuérdenlo, chicos, si nosotros estuviéramos haciendo cálculos de algo práctico, algo que realmente vaya a estar en la vida real y que necesite de exactitud, ahí sí deberíamos usar todas las décimas. Acá pues no es necesario, pero entonces dense cuenta, entre más décimas yo utilizo, más me acerco al resultado certero. Como generalmente nos comemos un poquito de décimas, es por eso que el número como que difiere de la exactitud. Esto no quiere decir que esté mal. Lo que les digo, en cuestiones, digamos, técnicas acá, prácticas para los ejercicios, para entender el punto, nos sirve. Si estuviéramos construyendo, realizando algo con estos cálculos, ahí sí debemos usar todas las décimas, ahí sí se deben usar todas, absolutamente todas. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera las décimas que aparecen en la calculadora son suficientes, a veces necesitan un poco más. Pero entonces para eso también hay calculadoras mucho más exactas, que te botan todas las décimas que tiene el número. Problema surge cuando se trabaja, por ejemplo, con pi. Pi es un número que tiene hasta el momento decimales infinitos. Hasta el momento todavía no han encontrado el final de pi. O sea, pi es 3,1416, no sé qué, esperen, les digo.
3,14, 15, 92, 65, 4, y tiene hasta el momento, o sea, imagínense todo lo que lleva la evolución del pensamiento humano, hasta el momento pi tiene cantidad de décimas infinitas. No se la han encontrado todavía al final. ¿Y saben qué es lo más loco aún de pi? Que no parece que no siguiera ningún patrón. Aún no se ha encontrado como tal el patrón que tienen sus décimas. Es como si solo fueran números caóticos ahí, solo existiendo. No hay como tal un patrón en toda esa cantidad de números. Entonces ahí ya se complica un poco la cosa, ¿no? Pero en este tipo de cálculos siempre vamos a tener una cantidad de décimas finita. Y lo que les digo, para cuestiones del colegio no importa, puede darnos este tipo de desfases, es normal, pero ya si estuviéramos haciendo algo técnico, sí habría que tener en cuenta las décimas. O sea, para quienes estudian ingenierías, no es muy óptimo el hecho de decir como, ay, sí, coloco 2 décimas después de la coma. No, porque pues eso ya en la realidad pues nos generaría desfases que podrían causar, por ejemplo, la caída de puentes el día en el que se estén inaugurando. Eso puede suceder. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos.